Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, con mis lágrimas tu piel. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tu piel. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas
pueden sentar, muchas gracias. Qué bonito es alabar a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Eliseo. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? Sí. ¿Qué tal los tamalitos? El pozolito, los taquitos, no sé, los buñuelos, ¿qué comieron? ¿Qué comieron y no invitaron? No, sí invitaron, la manita se invitó, unos tamalitos, gloria a Dios. Hoy, fíjense que tenemos este estudio, que es un estudio no raro, pero esto es lo que el Señor me guió. Así casi normalmente ustedes saben que yo voy versículo por versículo, capítulo por capítulo. Acabamos de pasar Navidad y viene pues el año nuevo, en donde también tengo planeado ir a través de escoger propósitos bíblicos para nuestras vidas en todo el año. Me acuerdo que casi cada año lo hago, o no, sí lo he hecho cada año, de que doy una hojita con unos 12 propósitos, con un versículo bíblico, y se me ha hecho bonito que de repente he ido a casas, a hogares de ustedes, y me he encontrado a la hojita de los propósitos en el refrigerador, y se me hace como que es importante. Pues creo que es bonito estar recordando cuál es el propósito que nos propusimos este año. No que cuando nos proponemos a enflacar y luego lo perdemos el próximo mes, no. Pero los propósitos del año creo que son importantes. Si nos comprometimos con Dios a proponernos a hacer estas cosas que van a mejorar nuestra vida espiritual, creo que es importante. Bueno, eso es para el domingo. Lo que hice hoy es un recuento de lo que hemos estudiado en este año 2022. Desde que comenzamos en el 2022, en enero, estábamos en Gálatas. Entonces vamos a ir investigando. Voy de poco a poquito. Recordé casi la mayoría de cosas que estudiamos. Había un tiempo en donde no encontraba mis notas y dije, ¿qué pasó aquí? Terminamos Gálatas y no sabía qué pasó hasta que entramos con Judas. Yo pensaba que había sido seguidito y estaba investigando todas mis notas. Lo que sucedió es de que hicimos un mes juntos con la iglesia en inglés, que hablamos del amor, ¿se acuerdan? Entonces ese mes estaba como perdido, y hasta que me lo encontré dije, ok, hice pues un resumen de eso. Entonces eso vamos a ver hoy. Obviamente que trae mensajes, trae una forma de aplicación a las cosas que hemos estudiado, y vamos a ver cómo el Señor nos va guiando. Antes déjenme le digo una cosita. Yo soy una persona completamente digamos que desarmado. No tengo grandes no sé cómo decirlo, pero no soy una persona importante, digamos, una persona más o menos normal. En todo caso, más anormal que no. soy del común, pero Dios que realmente es importante, ha puesto en mi vida gente que me ayude con el ministerio que no puedo llevar yo solo, obviamente. Y los servidores que ustedes conocen, que ustedes han conocido, han estado conviviendo con ellos, para mí son un gran privilegio servir con ellos, ser parte de sus vidas. Y me gustaría que, pues, no sé, lo reconocieran los hermanos Salas, los hermanos Oliva, Javier y su esposa, los hermanos que están en la puerta siempre, que es Hermilo y Lupita, los hermanos Nevares, que están siempre en los controles y eso, pero también las personas que están en el grupo de alabanza, Manuel, su esposa Mari. O sea, hermanos, yo pienso que nosotros somos un grupo de personas, no somos una iglesia gigantesca, lo cual de repente, qué bueno que no somos, qué bueno que el Señor tiene un plan así pequeño. Pero déjenme le digo una cosa. El hermano Eliseo ya tiene casi todo el mes dándole duro a la alabanza solito. No solito, el domingo estuvo con el grupo de alabanza y todo eso, pero ha estado pegándole duro, y me da muchas gracias, hermano. La mera verdad, hemos tenido Eliseo por miércoles y domingos a través de casi 2 semanas, y estoy muy agradecido con usted. Gracias a Dios que usted aquí con nosotros. Lo respeto mucho y siento privilegiado. Igual de así como estoy diciendo, estoy bien feliz de las personas que han sido fieles al ministerio. Cada uno de ustedes,
cada uno de ustedes ha tenido la paz, ha tenido la decisión y el compromiso con este ministerio que el Señor nos ha dado. Y entonces es cuando digo, ok, ya sé que yo soy un mugriento, insignificante, por allá chiquito, pero, junto con ustedes somos algo. Es importante eso. Si es un cuerpo, pues no es una nariz que anda para ahí y para acá. Somos un cuerpo con pies y cabeza, que tiene ojos y manos, y eso es muy bueno, pues eso es muy bueno de saber. Sí, porque nadie es la estrella principal. Todos somos parte esencial de este cuerpo glorioso que es la iglesia de Cristo. Es importantísimo, y gloria a Dios por eso. Amén. Sí, gloria a Dios, porque cada persona cuenta, cada persona entre nosotros, quien sirve, digamos, como Ana María, que está en el tiempo de oración, todo esto, ¿verdad? Y quien, digamos, viene y se sienta felizmente a escuchar la palabra de Dios. Imagínense si no viniera nadie a escuchar la palabra de Dios. Sería algo terrible. ¿Qué nos ganaríamos con ser tan servidores? ¿Qué nos ganaríamos? Sí, la idea es, como dice en Apocalipsis, uno lee, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que escuchan, porque tiene que ser esa conexión, pues. El que está dirigiendo, el que está sirviendo al otro con el que se cierra el círculo, pues. Sí, una vez escuché, alguien dijo, y fue una frase que me dolió al alma, que dijo: el que no sirve, no sirve. Wow, eso está terrible. Por favor, nunca lo vuelvan a decir ni a pensar. Si nosotros todos somos siervos de Dios, todos sin fallar, y somos siervos súper importantes especialmente para Dios, pues, que murió por nosotros. Es como que wow, nos ama tanto. Entonces sí, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con que nosotros estamos en una posición en donde el privilegio nos viene porque Dios quiere que estemos ahí, pues. Es el llamado que Dios tiene por nosotros, y ante este llamado, hay de nosotros si no lo seguimos, pues. Hay de nosotros si no nos ofrecemos por completo todos los días. Normalmente yo ayuno los miércoles, cada miércoles, y en la mañana digo: Señor, aquí está mi vida, mis pensamientos, mis ojos, mi boca, me entrego a ti por completo. Y de repente estas semanas he estado pensando, de veras, o sea, me entrego el miércoles a Dios, ¿y qué pasa con el jueves y el viernes y el lunes? Y todos los días he estado haciendo eso. Sí, y es bueno porque te compromete que el día es de Dios, pues. Te comprometes con Dios a de veras entregarle lo que eres, y si andas haciendo cochinadas, entonces ¿cómo le estás entregando esto a Dios? Entonces es bueno, es una clase de que te motiva, pues, a mantenerte en esta forma de adoración a Dios completo. ¿Sí? 2 versículos para comenzar, que los tengo acá en mi teléfono. Uno dice así, es en Juan 14:26, que es más o menos el que vamos a usar para el estudio de hoy. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es, si cada estudio que hemos tenido aquí en la iglesia durante todo el año tiene que ver exactamente con lo que Jesús nos ha dicho. Cada estudio tiene que ver con la palabra de Dios expuesta y nosotros recibiendo en el poder del Espíritu Santo. Este Consolador, este Paracleto que el Señor nos ha enviado, que está siempre a nuestro lado, dirigiéndonos y fortaleciéndonos y equipándonos con la palabra de Dios. Sí, y al final de cuentas me gustaría que ahora voy a hacer una clase de reto, porque una vez escuché, se me hace que fue C.S. Lewis, que dijo: yo no sé si ya llegué al punto en donde yo tenía que llegar. No sé si no caminé o si sí caminé. Dice: pero lo que sí sé es que no soy el mismo que cuando empecé. Sí, yo creo que tenemos que estar cambiando, pues. Muchas veces Dios dice que Él no cambia. Entonces necesitamos saber que nosotros sí tenemos que cambiar, pues nosotros no somos Dios. Tenemos que estar en proceso, en crecimiento espiritual. Amén. El otro versículo
está en Salmos 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si el Señor ha guiado así de claro el 2022, yo espero que guíe así de claro en el 2023, porque estamos en su plan. Su palabra es nuestra luz. Él es el que nos dirige y vamos simplemente siguiéndolo, al que trae la lámpara, al que trae la luz. Amén. Con eso vamos a empezar. Gloriosísimo Rey, ayúdanos para que este estudio, Señor, que vamos a ejercer hoy, que vamos a estudiar, estas palabras, Señor, que vamos a recordar durante todo el 2022 nos has guiado, nos has bendecido. Ayúdanos, Dios, para sacar hoy este juguito, lo importante, Señor, y ponerlo en nuestro corazón, en nuestra alma, y hoy mismo sentir que sí estamos pues caminando contigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y acá, como para empezar, resumen de los estudios del 2022. Puse acá. Espero que en este estudio nos hable y nos toque Dios. Simplemente lo que vamos a hacer es recordar algunos de los textos estudiados en este año y concluir con una aplicación final. En enero del 2022 estudiamos 1 Samuel, y ya estábamos en 1 Samuel hasta abril. Esto es, terminamos la primer libro de Samuel hasta abril. Entonces enero, febrero, marzo y abril todavía fue de primer libro de Samuel. Y comenzamos con 2 Samuel. Y comenzamos, pues, obviamente cuando terminamos 1 Samuel, comenzamos en abril mismo a 2 Samuel. En la 1 Samuel, en esos últimos capítulos, vimos esto: la unción del rey David por Samuel. Sí, esto es, ahí comenzaba, o digamos ahí es cuando, en esos últimos capítulos es cuando Samuel va y unge a David. Y luego David mata enseguida a Goliat. David huye de Saúl, empieza esta corretiza detrás a Saúl de David. Jonatán ayuda a David. David le perdona la vida a Saúl 2 veces. Saúl persigue y teme a David. David se desanima y se refugia con los filisteos, y luego termina con la muerte de Saúl. En la 1 Samuel, en el capítulo 31, que es el último de 1 Samuel, dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, es que se burlen de él. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y así termina pues la primer libro de Samuel, 1 Samuel, hasta el capítulo 31, en donde descubrimos que Saúl se mata solo, se echa sobre su espada. Si su escudero realmente no lo mató, lo tuvo temor y él también se mató. En 2 Samuel comenzó así, porque David tenía, la cosa es, empezando 2 Samuel, empieza que Saúl termina, la cosa es esto: cuando termina 1 Samuel, inmediatamente después continúa con la misma historia. Esto es, al principio 1 y 2 Samuel no eran 2 libros, era uno solo. Entonces alguien, condición del canon, lo dividieron, pero es continuación inmediata. Entonces al momento de que Saúl se muere, David canta un canto a Saúl y a Jonatán, lo cual, mi punto aquí, o lo que quisiera hacer ver, es de que todo el tiempo David respetó a Saúl. Lo respetó, aunque lo estaba siguiendo para matarlo y era perseguido a muerte por este rey Saúl. David nunca lo miró como un enemigo o como alguien que él odiaba, aunque lo estaba persiguiendo para matarlo. Sí, es increíble la forma que David tomaba a esta persona que era el rey Saúl, que lo quería matar, hombre. No es que le caía un poco gordo, que no lo podía ver ni en pintura, no, lo estaba persiguiendo para matarlo, pues. Y era tan obvio, todo el ejército de Saúl iba atrás de David donde estuviera, y David no le levantó la mano las 2 veces, le perdonó la vida las 2 veces que lo tenía para matarlo. Y quisiera hablar un poquito del por qué David tenía tanto respeto pues por este hombre tan loco, que Dios le quitó el reino por desobediente, pues.
no concluyó, no se esforzó ya con lo que Dios le había dado, sí, sino que lo perdió. ¿Por qué David tenía este temor y respeto a Saúl? Bueno, David repitió muchas veces. ¿Por qué? Dice que Jehová lo ungió para dirigir a su pueblo. Esto es, David hablaba de la posición, hablaba del ungido, que Dios lo había ungido. Sí, la posición que Saúl tenía era que Dios había ungido a Saúl para dirigir su pueblo Israel. Entonces David se sentía sucio al pensar mal de la persona que Dios había ungido como dirigidor, como líder del pueblo de Israel. Por malo que fuera, David no se sentía juez de el que Dios había elegido, pues. Es importante, sí, la forma que David hablaba de Saúl cuando, hombre, era perseguido por él para matarlo, pero tenía este respeto, pues, por esta verdad tan grande de que Dios había pues ungido a Saúl como líder de su pueblo. David fue pastor de ovejas y entendía muy bien que cuidar un rebaño era de gran responsabilidad. Sí, David sí entendía qué significaba ser el líder, porque él era pastorcito de su montón de ovejitas. Entonces David entendía que las ovejas no tenían la autoridad, ¿sí?, sobre el pastor que Dios había ungido. Pues digamos que esa es la forma de que David lo miraba, y esa es la forma que él respetaba a Saúl. Ahí va. David fue pastor de ovejas y entendía muy bien que cuidar un rebaño era de gran responsabilidad, y que sin el pastor las ovejas no podían sobrevivir. Eso es la experiencia de David. David era una oveja del rebaño de Saúl, y por eso él miraba a Saúl como su pastor, pues, como el director de su rebaño, al rebaño que él pertenecía. Saúl era el rey, David no. Y Dios es quien asignó a ese pastor de ovejas que era Saúl. Entonces David tenía pleno conocimiento del orden que Dios había establecido, y nos lo hace saber muy cándidamente, con toda seguridad, y decía: yo no voy a levantarle la mano al ungido de Dios. Sí. Pues si acá es Dios quien asignó a este pastor a quien las ovejas siguen y de quien dependen. Y si éste se equivoca, no son las ovejas que tienen autoridad para regañarlo, para dirigirlo, de acuerdo a David. Y David entendía muy bien este cuadro de él, de Saúl, como el pastor del rebaño. En el corazón de David, sí, solo existe una forma de ser pastor. Solamente existe una forma de ser el pastor de las ovejas. Es importante también entender eso. Vamos a ir, obviamente, a continuar con esto, pero David era el que cuidaba a sus ovejitas. Yo creo que en la mente de David, yo creo que él nunca conoció a un pastor que odiaba a sus ovejitas, que no les daba de comer, y que a David no le cabía en la cabeza que alguien pueda ser un mal pastor. Entonces, digamos que a este punto en la vida nosotros podemos encontrar que sí hay malos líderes, sí, que sí hay malos pastores, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nosotros como ovejas no somos pues los que vamos a pedirle cuentas. Es Dios, pues, es el que lo ungió para líder, pues, ¿verdad? Importante. Samuel también también estuvo decidido a cuidar el rebaño. Samuel fue el que ungió a Saúl y el que ungió a David. Entonces estamos hablando de Samuel, quien es el principal pues de primera y segunda Samuel. Samuel también, Samuel era un sacerdote, y él también tiene su forma de exponer y de explicar cómo es que él cuida las ovejas. Y va a 1 Samuel 12 del 23 al 24, dice: y así que dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho
por vosotros. Esto es, Samuel dice: lejos esté de mí de parar de orar por el pueblo. Antes lo voy a instruir lo más que yo pueda en el camino de Dios. Sí, y les dice: consideremos juntos el temer a Dios y el seguirlo, porque Él es el que nos ha guiado, el que nos ha librado de todos los males. Entonces Samuel dice: ay de mí si paro de orar por el rebaño que Dios me puso en mis manos. Sí, es importantes cosas, porque esto forja la iglesia de hoy. Pues eso es, ahora conocemos este cuadro porque esa es la forma que Dios lo ha establecido desde siempre. David tenía temor de herir mucho o poco a quien Dios ungió como guiador. Dios lo llamó y lo puso para guiarlos. El apóstol Pablo también tiene este mismo ideal, esta responsabilidad, como tenía Samuel por el pueblo. Sí, Pablo dice: el dolor por los creyentes. Pablo tiene este mismo ideal: el dolor por los creyentes que no están creciendo en la fe y que son víctimas de los caminos del mundo. Ese es el problema que Pablo tiene en el tiempo ahora pues de Jesús. Estábamos hablando primero, sí, que David entiende que hay que tener responsabilidad por las ovejas. Encontramos a Samuel que dice que no va a dejar de orar, sí, que sería un pecado dejar de orar por las ovejas. Pablo es más específico y está diciendo que no va a permitir que otros lobos rapaces vengan y dirijan al rebaño para comérselo mientras que él esté vivo. Sí, él quiere cuidar el rebaño y llevarlo en la verdad, sí, lo cual se nos está abriendo la puerta. Sí, ese es el plan de Dios, pues, con la iglesia de Cristo. Pablo, pues acá, el dolor por los creyentes que no están creciendo en la fe y que son víctimas de los caminos del mundo y de doctrinas falsas que solo complacen al ojo, pero que no sanan el corazón. Pablo, hablando de sus terribles sufrimientos por el evangelio, menciona que tiene uno que también le está matando. Sí, todos los sufrimientos, pero luego menciona otro. Dice: también tengo en carga de mi vida la preocupación por la fe de los creyentes. En 2 Corintios 11, del 27 al 28, dice Pablo: yo trabajo, dice, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, todas las cosas que había sufrido por la iglesia, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sí, a eso se refería David cuando pensaba en Saúl. David no tenía, como ya dijimos, él nomás tenía en la mente que un líder, que un pastor es un buen pastor con sus ovejas y les da de comer y las guía y las protege y todo esto. Es lo único que tenía en la mente David. Y si se portaba mal entonces Dios le iba a castigar, no David. Sí, ese es el ideal del rey David. Si el que Dios eligió no responde de acuerdo al corazón de Dios, Dios mismo trata con él. Sí, y a mí me da mucho temor, mucho temor. Me agarro hasta temblando, sí, al pensar que yo pueda dirigir al pueblo mal. Entonces, ¿por qué este celo de continuar predicando versículo por versículo? Porque yo tengo responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. No es enseñar lo que yo sé o lo que yo pienso que es, porque tengo un juez que me va a llamar la atención y me va a decir: no es tu rebaño, tú estabas cuidando el mío como yo quiero, con mi palabra, no con tus anécdotas y tu filosofía. Sí, entonces obviamente que yo quiero mantenerme en el plan que Dios tiene con la enseñanza que Él está dándonos, porque hay una gran responsabilidad. El juez de jueces, el pastor de pastores, me va a pedir a mí cuentas por su rebaño, sí, que no es mío, pero que cuido con temor y temblor, se los prometo, y que quiero mucho. No, qué bonitos están ustedes, qué bonitos. Si el que Dios eligió no responde al acuerdo, de acuerdo al corazón de Dios, Dios mismo tratará con él. No es responsabilidad de las ovejas el tratar con el líder. De acuerdo aquí, es Dios el que va a tratar con esta persona. También, segundo de Samuel habla de Absalón, sí, hablando otra cosa que seguía, pues, en segundo de Samuel habla de Absalón, el hijo de David que le quitó el reino en rebeldía.
y de cómo David padeció por su propia rebeldía. Sí, porque él también fue rebelde, hablando de su pecado con Betsabé. Pero aprendimos que Dios es justo, soberanamente, y que aprenderlo nos consigue temerle, y eso es bueno. A veces pensamos, sí, que si Dios no nos concede lo que le pedimos, una de Dios no existe o Dios es malo. Cuando en la Biblia hay muchísimos ejemplos en donde Dios corrige a los, es más, él dice eso: yo corrijo al que amo, disciplino al que amo. Y en Hebreos dice que si Dios no corrige a nosotros, es porque nosotros no somos sus hijos, pues. Él corrige a sus hijos. Él nos está guiando por el camino y nos da nalgadas y nos da y nos acomoda y nos castiga porque quiere que vayamos en el camino recto, en lo mejor que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Dice acá. Otra vez. Voy a leerlo otra vez. También, segundo Samuel habla de Absalón, el hijo de David, que le quitó el reino en rebeldía, y de cómo David padeció por su propia rebeldía. Pero aprendimos que Dios es justo soberanamente, y que aprender eso, que Él es justo siempre, nos consigue temerle, y eso es bueno, porque dice la Biblia que temer a Dios es el principio de la sabiduría. Si nos hace sabios, pues temer a Dios habla de que somos inteligentes. David, sumiso a la disciplina. Esto es clave. Hoy día, sí, David es sumiso a la disciplina. Desde que él no hizo nada contra Saúl, porque él era el ungido, David siempre ha estado sumiso a la disciplina. Cuando él había hecho este pecado y luego llegó el profeta Natán y le dijo: no, tú eres el malo, tú eres el que tienes que ser castigado. Él se aventó al suelo a adorar, arrepentido: yo mi culpa, yo soy el pecador. Y escribió Salmo 51 y Salmo 34, donde está arrepentido, y se nos hace saber que David se somete a Dios. A un hombre pecador como nosotros, cuando peca, le duele, pues. Sí, y tenemos que entender esto, porque ahí va, porque en esos días nadie, ahí te va, yo puse acá una clase de fantoches. Hoy día nadie tiene derecho a levantarnos un dedo para corregirnos. No nos gusta someternos a nadie, y no nos gusta someternos ni a Dios. Si la gente, una vez oí esto yo lo vi, alguien me dijo, un ateo, una persona que dijo: yo no creo en Dios porque él dijo, porque se mete mucho en mi vida, ¿sí? Me quiere dirigir. Esta persona la considero más honesto que muchos cristianos, porque muchos cristianos decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, nos aparentamos con todo lo que es, pero no queremos obedecer a Dios. Si oímos lo que a Él le gusta, sí, y no nos importa, seguimos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Ese ateo, aunque sea eso, aunque se vaya al infierno, pero lo siento más honesto cuando dice: sí, yo no creo en Dios porque si creo en Él me tengo que someter a Él, entonces no me someto a Él y no creo en Dios. Los demás cristianos que decimos que sí creemos en Dios pero que no nos sometemos, yo creo que la tenemos dura. Va a haber un problema ahí con Dios, porque decimos que sí. Luego, no, Jesús, no sé si se acuerda de la parábola de dos muchachos que su papá le dice a uno: mi hijo, ve y tráigame esto. Digamos que le dijo: ve a darle de comer a los becerros y a una vaca, y luego vienes. Y luego dijo: sí, papá, ahorita voy, pero inmediatamente. Y se quedó jugando Nintendo y no fue. Y luego le dijo al otro: mijo, usted puede ir a traer los becerros y a darle de comer a esta vaca. Ay, apá, hombre, otra vez. Pero fue. ¿Cuál fue mejor? El que fue renegando, aunque sea, pero fue. Pero no el que dice: yo sí creo en Dios, pero haga lo que diga, yo hago lo que me da mi gana. Si tenemos cositas que tenemos que aprender, pues. David, hombre rebelde como nosotros, pero se sometía a Dios, se sometía a su voluntad y a su disciplina. El rey David se sometía a su voluntad y a su disciplina. La disciplina, ahí te va, no es falta de amor, debe de ser por amor. Dios dio muerte a Adán y a Eva porque pecaron, y eran las únicas personas que existían en el mundo. Si Dios los hizo con todo su amor y
Y porque desobedecieron, todavía les dio la muerte que les había prometido. Y hasta la fecha la seguimos sufriendo. ¿Porque no los quería? ¿Sería ese el motivo? No, porque los quería, porque los quiere que entiendan cuál es el plan que Él tiene, pues. Entonces, la disciplina no es odio contra alguien, la disciplina anuncia amor. La disciplina tiene que tener su base en el amor. No somos todos dictadores, ni Dios es un dictador. Su ley es basado en su amor. La ley entera es basada en su amor. La ley se cumple en amar a Dios y amar al prójimo. Si todo tiene su base en el amor. Dios dio muerte a Adán y a Eva porque pecaron. Aún los amó. Moisés, no sé si usted recuerde, mató más de 3,000 hombres por adorar al becerro de oro. En esa misma noche mató 3,000 personas. Pablo disciplinó a Pedro, ¿se acuerda también de eso? Y también disciplinó a los Gálatas. Y Pablo disciplinó a los Corintios. Y también la cartita increíble a Filemón. Si cómo le habla Pablo a Filemón, diciéndole: tienes que, si Onésimo te robó, si lo que él te debe, yo te lo pago. Aún tú te me debes a mí, le dice a Filemón. Sí, es como que tenemos que entender cómo trabaja todo esto. Y es obviamente con base en el amor y en el respeto. Sí, en el temor a la disciplina, en la obediencia. Sí. Dios prohibió a David hacerle caza, pues tenía manos sangrientas, le dijo. Y aún sus pecados trajeron violencia para sus hijos, en su familia de David. Y David aceptó toda disciplina. Cuando David hizo el censo y Dios se enojó y lo castigó, aún enseguida, al contrario de que David dijo: ya no quiero nada con Dios, no puedo hacer nada, mi familia ve cómo está, yo no le puedo hacer ni siquiera casa. Al contrario de renegar y todo esto, lo adoró. Así termina 2 de Samuel, en donde él va y le hace un altar que al parecer es el mismo altar donde está el templo ahorita. Sí, en el mismo lugar. Ahí te va. 2 de Samuel 24:24. David Dios le iba a hacer un altar o un sacrificio en tal lugar, y el señor que estaba ahí arriba le dijo: no, yo te doy los bueyes y te doy la carreta y aquí. Y David dijo: no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Sí, David estaba dispuesto a gastar de lo de él para darle a Dios por su misión. Sí, porque aunque castigado, aunque disciplinado, aunque regañado, Dios tiene la razón. A él adoró. Job dijo: aunque me despedace, no lo voy a dejar de honrar. Aunque me despedazare, Dios. Sí, yo creo que tenemos, de repente nuestra carne se va con las enseñanzas erróneas del mundo, en donde Dios tiene que obedecerte, Dios tiene que satisfacerte en todo. De lo en sí Dios ya lo hizo. Pero si Dios no te concede algo, es porque Él sabe que no es bueno para ti, hombre. Si tenemos que, así como David y así como nos dice Dios en la Biblia, tenemos que ser sumisos a su voluntad, a sus designios y aún a sus disciplinas. Así como David fue. Pues si acá nosotros debemos aprender que las promesas de Dios, ahí te va, que las promesas de Dios van junto con los que caminan junto a Él. Esto es, si nosotros queremos tener lo mejor de Dios, tenemos que caminar con Él. ¿No les parece que eso es súper justo? O sea, no podemos estar esperando que Dios nos dé la vida gratis cuando nosotros andamos allá adorando becerros. Si caminamos con Él, Él camina con nosotros. Sus beneficios de Él, dice: yo inclino mi oído al justo. Él está con nosotros, con los que lo siguen. Si nosotros andamos con Dios, entonces Dios cuida su rebaño. No va a andar que nosotros, ¿cómo es posible? Pues toda esta gente que no lo sigue, ha habido tanta gente que, un ejemplillo acá sin meterme en problemas, pero hay una parejita, un muchacho que dijo que tenían una niña muy malita y que querían oración. Dije: pues vamos a orar, ¿verdad? Y en el caminito allí le dije: ¿a cuánto tiempo tienes de casados? Estamos juntos nomás ahí. Digo: sí,
juntos, pero ocupamos a Dios todo el tiempo, amigo. Oh, no, pero es que ya casi ni se usa eso. Dije, no, no se usa casarte, pero sí usas a pedirle a Dios por tu niña, ¿verdad? O sea, tenemos que, si queremos el favor de Dios, aunque Dios es muy bueno, todavía, ¿cómo vamos a pedirle cuando estamos contra Él? Pues, ¿verdad? Pienso yo. Eso es lo que dice acá. Nosotros debemos aprender que las promesas de Dios van junto con los que caminan junto a Él. Terminamos 2 Samuel el 16 de noviembre. Sí, estaba larga 2 Samuel y el 24 capítulos, y terminamos el 26 de noviembre. Ya les dije, hay un mes ahí que fue septiembre que detuvimos los estudios. Sí, pero ahí ese día terminamos. Y en noviembre 30 comenzamos con el glorioso libro de Apocalipsis. Esto es en los miércoles, ¿ok? Esto es en los miércoles. En cuanto al domingo, empezamos en enero. Si es todo lo que dije ahorita fue del miércoles. Empezamos en enero del 2022 en la carta a los Gálatas, cuando íbamos en el capítulo 3. Sí, esto de los domingos andábamos en Gálatas 3 cuando comenzó el año. También estuvo muy bonito mi comienzo de año, porque gracias a personas que el Señor ha mandado, me fui a Israel. Ahí anduve donde Jesús anduvo por allá, un viaje genial, maravilloso, gloria a Dios. Y así comenzó este año 2022, el cual ya estamos a punto de terminar. Y estuvimos en Gálatas hasta el 21 de agosto, donde terminamos Gálatas. Súper interesante. Observamos en el capítulo 3, comenzando ahí, que Pablo busca que los Gálatas dejen de oír las falsas doctrinas de los que se dicen cristianos pero no enseñan la Biblia. Sí, importantísima la carta de los Gálatas, en donde los judaizantes, que eran judíos convertidos a cristianos, pero que ahora querían que la gente, digamos, se hiciera judía. Los cristianos, ellos querían todavía traer las leyes judías al cristianismo, como respetar la ley, como circuncidarse y todo esto, y le estaban diciendo para ser salvos, y le estaban diciendo a los Gálatas que tenían que hacer eso. Pablo dice, no, esto ya están evangelizados, no va a pelear a los judaizantes, pero toda la carta habla a los Gálatas diciendo, o sea, ¿cómo es posible, hombres? Si ya les evangelicé a ustedes, ya saben que es por gracia, ¿por qué tienen que cumplir cosas? Sí, y se la pasa diciendo eso en toda la carta. Pero en el capítulo 3 dice, dejen de oír a las falsas doctrinas de los que se dicen cristianos, pero que no les enseñan la Biblia, sino lo que ellos creen que debe de ser. Él les dice que el fruto, vete qué bonito está esto, que el fruto de la palabra es diferente que la actitud del que escucha a los falsos maestros. Cuando una persona ha sido instruido por Dios, aunque no sea tan notable, sí, camina de acuerdo a Dios, no a lo que el hombre dice que es tan santo. Sí, yo he visto, voy a decir en dónde, porque no me interesan ellos, pero yo en un tiempo estuve bien metido investigando esta secta terrible que hay en mi Guadalajara, que es le llaman la luz del mundo, la iglesia de la luz del mundo. Una secta horrible, sí, que usan la Biblia a sus conveniencias, pero que no llevan la enseñanza bíblica. Total de que ahí todo mundo, una santidad, las mujeres con su pañoleta, los hombres de blanco. Sí, parece que de veras ahí está algo que dices tú, wow, qué santos estos, cuando no tienen salvación, porque no están pensando, no están creyendo en la salvación por gracia que nos vino a traer Jesús cuando creemos en Él. En la simpleza del evangelio, ellos tienen otro sistema bien complicado, que ellos tienen un salvador. Dicen ellos que en cada generación Dios manda un Cristo, y ellos tienen su Cristo ahí. Cuando se murió el otro, se quedaron sin salvador y tienen que conseguir otro salvador para poder ir al cielo. Qué terrible, qué terrible. Ahora digo esto porque si nosotros vamos a ser santos de acuerdo a como el líder se imagina que debe de ser santo, eso no vale. Eso no vale. Tienes que ser bien listo y voltear a ver la Biblia en el poder del Espíritu Santo, y Dios te revele que tú eres de Él cuando tú confías en Él, porque Él, en la santidad de Él, es que tú puedes, es que tienes chance. Sin Él no tenemos chance. No importa qué tan santo creas que eres,
Si no tienes a Jesús, no entras al cielo. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas, Pablo dice, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Qué es? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los enganchó? ¿Quién los engañó? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como resucitado, como crucificado, perdón, como crucificado. Entonces les dice a ellos, o sea, si ustedes ya conocieron a que murió por ustedes, hombre, ¿qué están buscando? ¿En qué están buscando en doctrinas que no tienen la Biblia como base? ¿Sí? Ellos ya habían sido evangelizados por Pablo con la verdad de la Biblia. Ahora oían doctrina falsa. Enseguida nos habla Pablo del privilegio de ser salvos por gracia y así hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es, establece el evangelio, lo dice a los Gálatas en capítulo 4 versículos 6 y 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Si nosotros somos hijos de Dios absoluta y única y exclusivamente en Cristo Jesús. Es en Jesús que somos hijos. No somos hijos sin Jesús. Todo mundo es creación de Dios, pero para ser hijo de Dios es en Cristo, es en Jesús. Si no estás en Jesús, no eres hijo. Así de sencillo y así de claro. Aunque toda la gente diga: oh, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, como las moscas y como los tiburones, pero los que creen en el Hijo pasamos a ser hijos. Y nos dice, mira que dice: el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay gran diferencia entre uno sin salvación, que es por fe en Jesús, y un salvo por fe, por la gracia de Dios. Por su actitud se les reconoce. Y esto ha sido siempre una clase de debate que la gente nos inventamos. La gente se inventa este debate, sí, que es sin fin, cuando dicen: oh, es que ¿tú qué crees? ¿Que puedes perder la salvación o que no la puedes perder? Y luego ahí se la pasan toda la vida criticándose unos a otros, ¿sí? En vez de buscar en la Biblia. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Sí, un árbol de espinos no va a dar guayabas, ¿verdad? Y un árbol de manzanas no va a dar melones. O sea, es el árbol bueno da fruto bueno, el árbol que da espinas da espinas. Punto y aparte. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros somos salvos, nuestro fruto tiene que ser de hijos de Dios. No podemos ser salvos, decir que somos salvos, ¿verdad? Y luego nuestros frutos sean puro pico para todos lados. No puede ser. Sí, es terrible cuando tenemos que como explicar esto, porque un hijo de Dios, dice la Biblia, tiene que andar como Jesús anduvo. Tiene que mostrar, tiene que oler a Cristo, pues, en su vida, en sus pensamientos. No puedes vivir peleado con todo mundo y rechazando a todo mundo y burlándote de todo mundo y haciendo pecados y echando mentiras y todo esto, y luego ir a la iglesia y tu Biblia acá en el sobaco y pensando que sí eres una persona salva. Digan lo que digan y que a mí me vale lo que digan todo, yo soy salvo porque yo voy a la iglesia. Y hombre, de veras, eso no dice Dios. Ahora, digo todo esto porque aquí dice, aquí están las obras de la carne y luego los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, del 19 al 24, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, sí, obviamente que cuando las obras de la carne no pueden estar en el salvo. Hay que pensar esto. Normalmente no deben estar en el salvo. Ahora, los frutos del Espíritu es eminente que estén en el salvo. Ese es el fruto, eso es lo que te hace saber y le hace saber al mundo que eres de Cristo, pues, el fruto del Espíritu Santo. Las obras de la carne te hacen saber, ¿verdad?,
que andas mal. Si tú quieres ser salvo, tienes que quitar esas obras de la carne de tu vida. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, que sería pues estás casado y andas de coscolino. Fornicación, que eres soltero y andas de coscolino. Inmundicia, que es toda clase de bajeza. Laxivia, que es querer y querer y querer y querer, y todo esto con mente pervertida. Idolatría, obviamente. Hechicerías, que tiene que ver con drogas y con alcohol. Enemistades, obviamente, es lo contrario a amor. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Pablo lo dice con toda su boca, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin pena lo dice nuestro querido apóstol Pablo. Estos que practican esas cosas no son salvos, ¿sí? Ahora, practicar, una cosa es caer un día, resbalarte y correr al trono de gracia, y otro es habitar en esas cosas, sin pena, vivir de esa manera. Mas el fruto del Espíritu son 9: amor, que de ahí dependen todos los demás; gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad. Benignidad es como que tú deseas hacer el bien a todos. Bondad es cuando lo haces. Benignidad es que eres benigno con todo el mundo. No hay ningún problema. Easy going, así, suave, sí, como no, sin ningún problema. Pues eres benigno con lo demás. Bondad es cuando actúas en tu benignidad. Y luego fe, mansedumbre, que es poder controlado. Puedes hacer el mal, pero no quieres hacerlo. Templanza, que es control de sí, pues es controlarte, es ponerte el freno, no hacer lo que Pablo dijo. Tenemos que buscar no caer en pecado. Ya morimos al pecado, no podemos andar todavía en él. Bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es, nuestra lucha es contra la carne todos los días del resto de tu vida, si eres salvo. Amén. Así es. Y Pablo terminó con el reto de oír la palabra de Dios y practicarla. Esto es en el capítulo 6, dice versículos 4 al 7. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Esto es, no estés buscando el mal del otro, o el error del otro, el pecado del otro. No, busca tú hacer la voluntad de Dios. Enfócate en tu problema y resuélvelo. Entonces tendrá motivo. Otra vez, déjalo leo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto sería que tenemos que estar felices de andar pues en la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es, tenemos que estar bien seguros que andamos en la palabra de Dios, porque el resultado de nuestra actitud, si el resultado de lo que aprendamos es una actitud errada, si no andamos en la palabra y estamos todos en el mismo camión. Entonces, si estamos todos enseñados y guiados, estudiando la palabra de Dios, el resultado debe de ser la voluntad de Dios. Debe de ser la voluntad de Dios por fuerza, pues. Por eso es que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar, porque estamos hablando de que si estamos siendo enseñados, si estamos estudiando juntos, aferrados a la Biblia, entonces eso es lo que vamos a cosechar. La palabra de Dios que nos da las promesas que Él tiene. Ya dijimos, sus promesas van junto con Él. Amén. Alegrémonos juntos estudiando solo la verdad. Lo voy a leer otra vez. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado
en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, y eso es importante, se me andaba fallando. Sí, no podemos nosotros engañar a Dios. Dios conoce tus pensamientos, tus anhelos, lo que tú quisieras, y también sabe si tú estás súper forzado a hacer el bien. Sí, hay un problema cuando de repente decimos hay que hacer esto por obediencia, pero la obediencia debe de ser una convicción. Pues ahora yo quiero hacerlo. Sí, no es que lo hago para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Sino yo quiero servir a Dios porque quiero, pues es lo que yo quiero hacer, es mi vida. Mi vida la entrego a Dios porque quiero hacerlo. Sí, no es lo que yo quiero hacer, que era el pecado, pero no estoy cambiando, digamos que contra mi voluntad. No, estoy adrede haciéndolo porque a Dios no puedo engañarlo. A Dios no puedo manipularlo. Ya lo conozco. Señor, te quiero servir. Fortaléceme para hacerlo. Se vale decir eso a Dios. Se vale decirle. Otra, ya nos vamos. Alegrémonos juntos estudiando solo la verdad, ¿sí? Exclusivamente la palabra, aunque seamos pocos como somos aquí. Al fin del estudio de Gálatas, aunque seamos pocos, hasta ahí ya había terminado. Sí, la cosa es de que una vez me dijeron, nunca, alguien que me estaba criticando, que me dijo mis verdades en mi cara, dijo, nunca esperes tener una iglesia gigante con ese tipo de enseñanza. Dije, dije, vas a ver, mucha gente va a venir a estudiar la Biblia. No es así. A la gente no le gusta el estudio de la Biblia. Por alguna razón, todos, si le preguntas a quien sea que vaya a la iglesia, a cualquier iglesia, le preguntas, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia a oír la palabra de Dios. Eso es como que tienen eso en la cabeza. Pero luego llegan en donde se predica la palabra de Dios y no les gusta el aire, no les gusta el café, no les gusta aquel tan muy grandote, este tiene las patas muy grandes, que huele a pura florecita de esta. O sea, hay cosas que no es la palabra, pero hay cosas que ponen defectos. Y no es que lo que pasa es de que Dios es bien estricto. Sí, y luego cuando te está llegando a tu personalidad, a tu persona interna que nadie toque, entonces es cuando dicen goodbye. No, porque me queda más cerca una iglesia que me queda 1 hora. Porque la palabra de Dios es fuerte, pues. Es más fuerte que a gritos, es que te llega al alma, pues. Al final del estudio de Gálatas, por todo septiembre, terminamos Gálatas y luego ya dije, en septiembre hicimos este paréntesis y empezamos a hablar del amor. Junto con Pastor Brian, toda la iglesia, nos sumergimos en un estudio sobre el amor auténtico por los demás. Analizamos el amor desde 4 puntos de vista. El amor sacrificial, que sería, dijimos que por la familia, por amistades. El amor hospitalario, que era hospitalario, digamos, ver las necesidades del prójimo. Vimos el amor compasivo, por los que tenemos que tener compasión por los que dudan, que tienen poca fe, y por las personas que sufren. Y el amor misericordioso, que era que teníamos que buscar perdonar, ¿sí? Ser personas que se someten a los demás en perdón. Si piden perdón, perdonan. Esos son los 4 puntos que vimos durante este mes. Uno de los versículos que usamos, que me gustó, digamos que me sobresalió entre los demás, era 1 Juan 3:23, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces el mandamiento del amor, si no es a ver si sientes querer, pero Él nos está mandando que nos amemos. Entonces tenemos que obedecer al mandamiento y encontrar estrategias de cómo yo puedo convencerme de amar a los demás aunque los demás no me amen. Sí, ese sería entonces el punto en cuanto a ese estudio. Terminamos pues esta serie de estudios y comenzamos con Judas, con el propósito de terminar juntos con 2 Samuel. Yo lo dije en su momento, pero yo tenía muchos años pensando en comenzar Apocalipsis y hacerlo de esta forma: empezar Apocalipsis los miércoles, continuar el domingo con el mismo estudio, nomás más amplio o de lo más importante. Tenía mucho tiempo queriéndolo hacer, pero no se llegaba el momento de terminar 2 cartas al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que pasó, que me quedaban todavía 5 estudios de 2 Samuel y hice 5 estudios del capítulo de Judas. Entonces
lo dividí en 5 estudios, y el mismo día que terminamos con 2 Samuel, también terminamos con la cartita de Judas y comenzamos Apocalipsis, y en eso estamos. Puse acá, comenzando otra vez, terminar junto con Samuel y comenzar este nuevo reto de estudiar profundo Apocalipsis miércoles y también domingos. Primero, en Judas, en la cartita de Judas, identificamos a Judas como uno de los 4 medios hermanos de Jesús, en donde sí, la cosa es de que él dice que él es dice que es esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, el cual Santiago es bien conocido en las escrituras como el medio hermano de Jesús. Entonces fuimos a Marcos 6:3, donde dice: no es este el carpintero. Si la gente estaba criticando a Jesús, dice: no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas, este es el que escribió esta cartita, y de Simón, sus 4 hermanos, y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Esto es, Jesús tuvo pues 4 medios hermanos, y seguramente más de 2 hermanas, porque son sus hermanas. Entonces ellos eran 4 y digamos que fueran 2, son 6 más él, serían 7. Si había más hermanas, pues no sabemos, pero tenía un familión, pues tenía un montón de hermanos y hermanas. Judas, el que escribió la carta de Judas, nos habla de su celo por la Biblia. También estaba aferrado, hablando de que teníamos que aferrarnos, ser serios con la palabra de Dios, evitar a esos falsos maestros que venían a decirnos cómo sienten ellos que debe de ser. Sí, el otro día me causó un dolor en algún lado en mi cuerpo. Sí, cuando me mandaron un video, sí, en donde alguien me lo estaba presumiendo, se los prometo. Sí, que era un pastor muy bueno, y el pastor dijo: vamos a olvidarnos. Fíjate cómo dijo: vamos a olvidarnos de todo lo que la Biblia dice, vamos a mostrar amor verdadero entre nosotros. Digo, wow, esa es una muy mala forma de aplicar el amor. Sí, eso sería muy bueno decirlo, digamos, en una clase para conseguir novia. Pero un pastor detrás del púlpito decir: vamos a olvidarnos de la Biblia y amarnos unos a otros, ese es un error. Nosotros tenemos que ver el amor de Cristo, y basados en el amor de Cristo, amarnos unos a otros, porque Jesús no dice, el Señor dice: no nomás ama a tu amigo, pero ama a tu enemigo. De este amor estamos hablando, ¿sí? No es de sentimientos de amor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, porque tenemos que saber que no estamos aquí de fiesta, estamos haciendo una tarea. Sí, yo estoy bien ocupado estos días, ¿sí? Y me da mucho gusto decirlo, pues, ¿verdad? Porque en lugar de estar a gusto con mi familia, me la pasé la mayoría del tiempo estudiando, porque yo quería exponer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Es importante que ustedes vengan y luego escuchemos juntos, estudiemos la gloriosa palabra de Dios. No que me hizo daño un taco que me comí. ¿A quién le importa eso? ¿Ah? O sea, hay que enfocarnos. ¿Qué dice la Biblia? Judas nos habla de su celo por la Biblia y lo mucho que valora, el mucho valor que da el Evangelio, y nos muestra un gran esfuerzo por combatir contra los falsos maestros que, motivados por Satanás, tuercen la palabra de Dios. Judas 1, sí, eso sería, más tiene un capítulo, pero el 16 y el 17 dice: estos son murmuradores. Esto es hablando de las personas que quieren trastornar el evangelio o quieren torcerlo, de los falsos maestros. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas y dándoles por su lado a las personas, diciéndoles que están muy bonitos y que son muy buenos y que son muy santos y que su santidad no va a llevar al cielo. Sí, pero tienen un propósito. No les dicen la verdad, les dicen lo que el hombre quiere oír. Les dicen que si ustedes le exigen a Dios las cosas, Dios se las va a conceder, lo cual no dice en la Biblia, ¿verdad? Pero entonces les dicen esto porque ellos quieren tenerte a ti. Por eso es que llenan la iglesia, porque no le dicen lo que Dios dice, le dicen lo que ellos les interesa y lo que a la gente le gusta oír, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, dice en el versículo 17 de Judas 1, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que es pues la Biblia. En noviembre 30 comenzamos con introducción a Apocalipsis, miércoles y domingo. Hicimos introducción un miércoles, continuamos con lo más importante de introducción el domingo, y luego continuamos con
Apocalipsis 1 del 1 al 3. Y para otra semana y para el domingo también. Luego próximo miércoles Apocalipsis 1 del 4 al 8 estudiamos en miércoles. Y de lo más interesante lo ampliamos con el estudio entero, con un estudio entero de lo mismo el domingo. Hasta aquí es en donde vamos. Paramos en noviembre 30. O más bien paramos, es donde estamos ahorita. Paramos, era como el 17 por ahí de diciembre, cuando nos detuvimos para hablar de la Navidad. Y puse acá la revelación de Jesucristo. Lo único que puse de Apocalipsis que estamos estudiando, dirigido otra vez, la revelación de Jesucristo. La revelación, el Apocalipsis, a mí se me hizo bien interesante, algo que nunca lo había pensado y fue algo de lo que estudiamos. Y que quisiera compartir de lo más importante que hasta ahorita vamos en Apocalipsis. Hay dos cosas. Primero es uno es a quién va, para quién es el escrito, para quién es la carta. Es para las 7 iglesias, pero las 7 iglesias hablan del total de la iglesia, ¿sí? El completo de la iglesia, ¿okay? Pero luego, una vez que sabemos que Apocalipsis es para la iglesia, nos damos cuenta por qué en el último capítulo de Apocalipsis Jesús repite no una ni dos, son como 3 veces que repite vengo en breve. Y la razón es porque va dirigida a la iglesia, y antes de que todo suceda Él regresa por nosotros y nos rapta. Sí, a mí se me hizo algo de lo más importante, el que le manda la carta de Apocalipsis a la iglesia para que sepan todo lo que va a pasar, pero antes de que todo pase, Él viene en breve y nos rapta. Dentro del estudio en Apocalipsis 1:4 se habla del Padre, de que a las iglesias que están siendo perseguidas, que no tengan pendiente, porque Dios, el Padre, el que es, era y ha de venir, está protegiéndolos y no hay ningún problema porque está Dios con nosotros. Pero luego en Apocalipsis 1:8, que fue el último versículo que estudiamos, Jesús dice: yo soy el que es, era y ha de venir, haciéndose igual a Dios, como sabemos que es. Pero se me hizo súper interesante. También nunca había encontrado esa conexión allí. Entonces ahí vamos. Yo puse acá que Jesús nos anuncia su advertencia: vengo en breve. Ahí estamos en Apocalipsis. Gloria a Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos estudiado en este año. Qué bendición, Señor, es poder aún recolectar todas esas cosas que estudiamos, Señor, y saber, como empezamos a decir al principio, saber que sí estamos caminando contigo, saber que tú nos estás llevando de tu mano a través de tu palabra por todo el año. Qué bendición, Señor, qué alegría saberlo, Señor. Qué seguridad nos da entonces el entender que nosotros no vamos en el parque buscando algo que no sabemos qué es, pero que estamos yendo de tu mano, que tu palabra realmente es lumbrera a nuestro camino. A cada paso tú lo vas guiando. Gracias, Jesús. Te pedimos, único y verdadero Dios, que este 2023 nos mantengas contigo, de tu mano, en fuego, en tu amor, llenos de gracia, en el poder del Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, capacítanos, amplíanos este conocimiento de tu persona, de tus promesas. Guíanos, Señor, a través de Apocalipsis, libro tan interesante, Señor. Guíanos para que crezcamos en el conocimiento de tu amor y de tus planes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Déjenme le digo una cosa antes de irme a sentar. Espera un momento, hermanito. No sé si ustedes van siguiendo el estudio de la Biblia, pero hoy terminamos toda la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 4 capítulos diarios durante cada día de este año hasta hoy. Terminamos con Apocalipsis 22. Toda la Biblia. Los que me siguieron, los que estuvimos juntos, gloria a Dios. Los que no, déjenle digo una cosa: no estoy pensando hacerlo este año, pero para el otro. Entonces va a ser como un año sí, un año no. Si ustedes quieren leerla, pues claro, la pueden leer, ¿verdad? Pero como iglesia, ¿está bien? Nos esperamos, no se agüitan si nos vemos para el otro. Okay. Dios los bendiga, los quiero bien muchote. Espero que les haya gustado ese estudio, curiosito pero bonito. Dios los bendiga, vamos a alabar a Dios. Gloria a Dios. Temprano
te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene